Nos habíamos quedado en este ejercicio. Dice el ejercicio como tal: una cisterna de 2 metros de largo por 4 de ancho y 3 de profundidad se requiere aplanar en su interior con una capa de 3.5 centímetros de cemento. Calcular por medio de diferenciales, recuerden, estábamos viendo diferencial total, la cantidad de cemento que se requiere para dicho propósito. Bueno, lo que habíamos hecho era esquematizar la cisterna como un prisma de base rectangular, donde se tiene una base conformada por los lados A y B. Viéndola desde este punto de vista, puede ser la profundidad y el ancho, y H la altura. Y habíamos visto también nosotros aquí de manera esquemática, pero en un plano, y visto esto en 2 dimensiones, no en 3 dimensiones, que nosotros al aplanar por completo todas las caras internas de la cisterna y disminuir la misma cantidad, es decir, los 3.5 centímetros de cemento en la parte superior e inferior, en la parte izquierda, derecha y en la parte de enfrente y trasera en la profundidad, pues en realidad íbamos a tener un decremento de 7 centímetros, ya que se decrementa 3.5 centímetros en este lado, 3.5 centímetros en este lado, es decir, a lo ancho se decrementa en 3.5 por 2, que son 7 centímetros, lo mismo a lo alto y en la profundidad. Así que voy a comenzar a escribir. Se pedía hacer esto por un par de métodos. El primero era un decremento de volúmenes, o el segundo, como quieran ustedes hacerlo, y el otro, el método de la diferencial total. Así que, bueno, yo ya tengo aquí la fórmula de volumen. El volumen depende de estas 3 variables: la profundidad, el ancho y la altura, y es la multiplicación de los 3 valores lo que me da a mí el volumen de este prisma rectangular. Por lo tanto, si yo lo saco por medio de diferenciales en este primer método, de la diferencial total, yo sé que el diferencial de volumen, ya lo habíamos calculado también aquí, va a ser igual a, ya voy a ir sustituyendo datos, me dice que es la derivada parcial del volumen respecto a la profundidad, la derivada parcial del volumen respecto al ancho y respecto a la altura, multiplicado por el diferencial de la profundidad, del ancho y de la altura. Así que sustituyendo estos datos me va a quedar lo siguiente. Yo sé que la derivada parcial del volumen respecto al área, pues como es una A lineal, en el momento en el que lo derivo respecto a A me queda 1, y estos términos son constantes y acompañan a la A, así que va a ser 1 por B por H, pues me va a quedar B por H. Y escribo yo entonces que el diferencial total del volumen es igual a la derivada parcial del volumen respecto al área, que es B por H, dijimos. Además de ello, yo puedo hacer la sustitución ya de cuánto vale el diferencial de A, diferencial de B y diferencial de H. Y se dice que en su parte interna todo se va a aplanar a través de 3.5 centímetros de cemento, que dijimos se duplica, puesto que son 2 lados los que se tienen coincidentes con una de las longitudes. Así que esto va a ser igual, y como bien me habían mencionado al final de la clase pasada, alguien me había preguntado que si estos diferenciales iban a ser negativos, la respuesta había sido sí. Así que nosotros vamos a decrementar en 0.00, no dice centímetros. Siete centímetros, ahí está. Sin embargo, estamos dejando nosotros las unidades en metros. Y con esto entonces tenemos ya el diferencial, que son 7 centímetros. Perdón por el ruido. Los vecinos creo que son algo escandalosos, pero no está colando el ruido, el audio de transmisión.
Regresamos entonces a nuestra fórmula de diferencial de volumen, es igual a la derivada parcial del volumen respecto al área, que es B por H, por el diferencial de área, que son menos 0.07 metros. Después más el diferencial del volumen respecto al ancho, es decir, a la variable B. B es constante, B se vuelve 1, perdón, se vuelve una constante, A y H son constantes que acompañan al 1 de la derivada de B respecto a B, así que esto se convierte en A por H. Así que esto es más A por H por menos 0.07. Y lo mismo va a ocurrir con la última derivada parcial respecto de la altura. La derivada de la altura respecto a la altura es la unidad. 1 por las constantes A y B se convierte en A y B por el diferencial. En este caso el diferencial de la altura, que sabemos es igual al resto de los diferenciales, es igual a menos 0.07 metros. ¿Hasta aquí alguna duda? No, No. ninguno. ¿Qué tenemos que hacer a continuación entonces? Sustituir los valores de, bueno, los que puso, ¿no? BH y AH y AB. Los valores de A, B y H, supongo que es lo que me querés decir o me decías otros. Ajá, sí, exacto. Estos que estoy señalando aquí. Me dice que son 2 metros de largo, 4 de ancho y 3 de profundidad. Entonces es lo que tenemos que hacer ahora. Decir que el valor de la profundidad, que le estoy llamando, bueno, comenzamos por el largo. El largo, bueno, dice largo, ancho y profundidad. Tendría que haber dicho en alguno de los puntos, aquí está mal redactado, cuál es la altura. Bueno. ¿Sale? La altura van a ser 3 metros. El valor de A, permítanme aceptar a su compañero. Dice 2 metros de largo, 4 de ancho, así que aquí vamos a cambiar por las variables que nosotros tenemos para empatarlo con el ejercicio. La redacción no fue del todo clara, disculpen. Aquí tiene que ser 3 metros de altura. Aquí va a ser la profundidad, que sería el valor de la variable A, y el ancho, como se está mostrando aquí, el valor de la variable B para que no quede dudas. ¿Vale? Entonces vamos a vaciar estos valores. Y la altura sabemos, la estamos llamando H dentro de nuestra diferencial total. Así que ya podemos decir que A es igual a 2 metros, B es igual a 4 metros y la altura es igual a 3 metros. Ya tenemos entonces nosotros los valores a sustituir dentro de la diferencial total del volumen. Va a ser igual a B por H, entonces hacemos la multiplicación de 4 por 3, que es 12, por menos 0.07. Después más el valor de A por H, sería 2 por 3, que es 6, por menos 0.07 metros, más el valor de A por B, que es 8. Lo dejo especificado así para que quienes revisen el video estén observando qué variables son las que se están considerando. Listo. Pues el resto... Sergio, ya estás dentro, ¿verdad? Aquí me estabas diciendo que si te podía aceptar nuevamente. Tenías uno en el chat. Ok. Dime, por favor, escríbeme. Ok. Ya estás dentro. Así que lo único que hace falta es hacer las operaciones para obtener el diferencial de volumen. Ayúdenme, por favor. Yo mientras voy haciendo la simplificación, esto es 12
Voy a hacer la factorización. Estamos de acuerdo que todo es multiplicado por menos 0.7. Entonces va a ser 12 más 6 más 8. Todo esto por menos 0.07. Y esto se convierte en 12 más 8, 20 más 6, 26, por menos 0.07. Y ahorita lo hacemos en pantalla igual para que todo el mundo vea. Menos 1.82 ya me está diciendo Alexis. Vamos a multiplicar a 26 por 0.07 y es 1.82 la cantidad que me había comentado su compañero Alexis, también David, que le sale lo mismo, así que es lo que tenemos que restar. Como es negativo, esto se convierte en menos 1.82. Ahora, ¿cuáles son las unidades? Me dice David que metros. ¿Qué me dicen los demás? Los quiero escuchar. Sí, David Luna. Metros cúbicos, los demás. Bueno, casi no los escucho ni los leo, excepto por ahí a 3, 4 personas. Alan, no son metros, son metros cúbicos. Recuerden que es volumen lo que estamos calculando un diferencial de volumen, por lo tanto nosotros lo que necesitamos es especificar las unidades de volumen en el sistema internacional de unidades, lo cual son metros cúbicos, que es lo que acabamos de calcular. Este es el diferencial de volumen, es lo que se está perdiendo en el volumen interno de la cisterna. Ahora, este volumen es únicamente el diferencial perdido. Si nosotros quisiéramos calcular ya el volumen final, pues se hace la resta con el volumen inicial que se tiene de nuestra cisterna. Voy en naranja el segundo método, que es resta, en este caso de volúmenes. ¿Cuál es el volumen inicial, por favor? 24, ¿no? Sí, ¿cómo lo sacaste? Con la fórmula de A por B por H. Exacto. Sería 2 por 4 por 3. Sin importar en qué orden multipliquemos, pues esto nos da 24 metros cúbicos. Ahora, ¿cuál sería el volumen que nosotros tenemos que restar? Esto haciéndolo a través de una diferencia de volúmenes para sacar el volumen final. Lo podemos hacer a través de dos formas. Lo primero es, sabiendo que estamos restando nosotros los 7 centímetros en cada una de las longitudes, y entonces en lugar de escribir 2 metros, ¿cuánto escribiría yo aquí restándole los 7 centímetros, por favor? 1.93. Gracias. Seguimos. Siguiente magnitud, ¿cuál va a ser? 3.93. Sí. Y siguiente magnitud, por favor. 2.93. Gracias. Así que este sería el segundo volumen. En este caso, el volumen ya decrementado en 7 centímetros en cada una de sus dimensiones de esta cisterna. Y nuevamente, no sé para qué cerrar la calculadora. Vamos a abrir la calculadora y vamos a multiplicar a 1.93 por 3.93 por 2.93.
es 22 vamos a cerrarlo en 2 cifras decimales, si les parece, 22.22. No, vamos a cerrarlo en más, perdón. Nada más para que se vea que sí hay una diferencia entre la resta de volúmenes y el diferencial total. 22.38, vamos a redondearlo a 4 cifras, 22.38. Ahora, lo que queremos nosotros como ese diferencial de volumen va a ser igual al volumen inicial menos este volumen final, o volumen 0 menos volumen 1. Y esto se va a convertir en 24 menos 22.2238. Y si se dan cuenta, hay una diferencia. Esta diferencia respecto de 1.82 a 1.7762, etcétera, pues nos marca que sí hay una diferencia en cuanto a los métodos, hacerlo a través de la resta de volúmenes y hacerlo respecto al diferencial total. Lo voy a cerrar igual en 4, 1.7762. Vamos a escribirlo al revés, que es B1 menos B0, para que nos quede igual negativo o el decremento. Y si nosotros observamos entonces estas cantidades obtenidas a través del diferencial total y a través de la resta de volúmenes, podemos observar nosotros que pues sí hay una pequeña diferencia en cuanto a este método, que es un método aproximado, no es un método exacto, no es la cantidad exacta que nosotros sabemos haciendo el cálculo respecto a esta diferencia de volúmenes. ¿Alguna duda de este ejercicio? Me preguntan, tengo la letra muy grande, dejen. David, ¿que cuál tomaría como correcto en el examen? Se pide comprobar por los dos métodos para sacar cuál es, en este caso, el error que te otorga el diferencial. Así que pediría los dos, ¿sale? Nada más para dejarlo con sus unidades, metros cúbicos. ¿Alguna duda? No, profe. De hecho, este reactivo lo voy a corregir. Se los va a subir corregido a las notas porque cometí los errores aquí que tendría que haber dicho altura. Ese es el primero. La otra no era centímetros, era milímetros, lo que había planeado yo de inicio. Pero bueno, de todas maneras, la metodología es lo mismo. Es un gran desperdicio de cemento pero es lo mismo la metodología y es lo que interesa que ustedes dominen. Si no hay ninguna otra duda, vamos a hacer otro ejercicio. A ver, creo que se alcanza a leer bien ahí. Una placa metálica de forma trapezoidal cuyo lado menor mide 20 centímetros, su lado mayor 35 centímetros y la altura 25 centímetros. Por efecto del calor aumenta su lado menor en 3 milímetros, su lado mayor en 5 y la altura en 4 milímetros. Calcular por medio de diferenciales el área que aumentó dicha placa. Por favor, realicen tanto la comparación de la diferencial total como a través del área del trapecio, en este caso una suma de áreas, perdón. Díganme cuánto es que aumenta el área de dicha placa a través de las dos metodologías para que nosotros veamos cómo difieren tanto el diferencial total respecto del cálculo de áreas en este caso. Por favor, les doy 10 minutos a lo mucho para que me envíen sus participaciones. 8:50 cerramos y reviso participaciones en correo electrónico.
Únicamente me quedé con las participaciones que dejé previo al paro de Brian, Alexis y David. Ya me llegó tu correo, David Luna. Me llegó duplicado inclusive. Únicamente tengo a ellos dos.
¿Alguna duda hasta el momento? Nos quedan 3 minutos. Queda un minuto. Les queda medio minuto. Un minuto más para subirlo. ¿Sale? Es el tiempo que les queda. Un minuto para subirlo. Alexis es el único que me dice que está a punto de terminar o que ya acabó, que solo le hace falta subirlo. ¿Alguien más que está a punto de terminar? Bueno, recibo correos en un minuto nada más. Ya tuvieron mucho tiempo, este ejercicio se resuelve en mucho menos tiempo, así que 8:53 como máximo, les doy minuto y medio todavía más para poder subir el ejercicio, mientras tanto yo resuelvo. Así que lo que requerimos en primera instancia es cómo calcular el área de un trapecio, ya que nos dicen que es de forma trapezoidal la placa metálica que nosotros estamos analizando. El trapecio, su área es base menor, base mayor por altura sobre 2, que es lo que tenemos expresado aquí, o bien si aplicamos propiedad distributiva y multiplicamos la altura por cada uno de los términos de la fracción, del sumando en el numerador, sería base menor por altura sobre 2 más base mayor por altura sobre 2. Si yo hago el cálculo de la diferencial total, sería la derivada parcial de el área
respecto a la base menor, a la base mayor y a la altura por sus respectivos diferenciales. Ahora lo que tenemos que calcular son las respectivas derivadas parciales, en este caso respecto a la base menor. A la base menor de lo que tengo yo aquí voy a subrayar. Pues este término es constante. Únicamente me quedaría h sobre 2 como constante que multiplica a b minúscula y la derivada de b respecto a b es 1, así que me queda h medios. La derivada parcial del área respecto a la base mayor. Pues igual el primer término es constante, me va a quedar h medios también. Finalmente, la derivada parcial del área respecto a la altura. Pues la altura está en ambos sumandos, así que me va a quedar una suma también en el resultado. Me va a quedar b sobre 2 minúscula más b sobre 2 mayúscula. Así que b medios más b mayúscula sobre 2. Además de ello, yo tengo también ya como dato las diferenciales. Me dice que va a aumentar el lado menor en 3 milímetros. Y observar nada más que se están dando los datos en centímetros y los diferenciales en milímetros, así que los milímetros los voy a llevar a centímetros. ¿Sale? Así que el diferencial del lado menor, que será el diferencial de b minúscula, sí me están diciendo que son 3 milímetros lo que está aumentando y lo quiero llevar a centímetros. A ver, me está apareciendo un mensaje de que el internet está inestable. ¿Me están escuchando ya? Sí, profe. Sí, profe. Gracias, Julia. Sí, profe. Ok, ya me están escuchando entonces. Sí, de repente como que se siente que se está pasmando esto, pero bueno. Vamos a seguir con los diferenciales. Creo que ya está esto bien. Diferencial entonces del lado mayor. Y diferencial de altura. Así que con los datos completos, yo lo que voy a hacer es hacer la sustitución en la fórmula del diferencial de área. Mi diferencial total de área va a ser igual a la derivada parcial del área respecto a el lado menor. Yo ya la tengo aquí, es h sobre 2. Primero lo voy a escribir y después voy a hacer la sustitución de valores. Sería h sobre 2, diferencial de lado menor, después más h sobre 2, diferencial del lado mayor, después más diferencial respecto a la altura, la derivada parcial respecto a la altura, perdón, que son los respectivos lados divididos entre 2 y sumados por el diferencial de altura. Así que esto se convierte en, ya sustituyo datos, h sobre 2 por diferencial de b, pues ya todos son datos. Yo tengo cuánto mide la altura. En este caso la altura mide 25 centímetros, así que es 25 centímetros sobre 2, que es lo que me dice el cálculo de la derivada parcial, por el diferencial de b respecto de el lado menor.
Ahí está, 0.3. A ello le voy a sumar entonces la derivada parcial del área respecto a la base que sabemos es h sobre 2 también, que va a ser 25 medios, lo mismo, por el diferencial de la base del lado mayor, que es 0.5. Finalmente, más la suma del lado menor más el lado mayor, todo sobre 2. Y el lado menor mide 20, el lado mayor 35, entonces sería 20 más 35, todo esto sobre 2, son 55 medios, por el diferencial de la altura que son 0.4. ¿Sale? Y nosotros podemos hacer la simplificación. Aquí son 20 más 35, son 55 medios, y hacer las multiplicaciones. En este caso, ya de manera directa, pues voy a escribir el resultado. 25 sobre 2 me da 12.5 por 0.3. Esto me da 3.75. Perdón. Más. Voy a poner esto aquí de costado y voy a estar switchando. Primera cantidad son 3.75. Después más el 25 medios, que son 12.5, y todavía esto dividido a la mitad. Son 25 medios, que son los 12.5 que habíamos calculado previamente, por 0.5 son 6.25. Finalmente, más 55 medios, que son 27.5 por 0.4, me da 11. Así que, si yo sumo estas cantidades, son 3 más 6, 9, y 0.75 más 0.25 me da la unidad. Así que esto me da 10 más 11, 21. ¿Sale? Las unidades son en centímetros cuadrados. Estamos calculando un diferencial de área. Todo lo estamos llevando hacia centímetros. Así que yo espero centímetros cuadrados como diferencial de área. Esa es la primera metodología. La segunda metodología, vamos a hacerla ya mucho más rápido. Yo sé que el área, vamos a ponerle inicial de esta placa trapezoidal, son 20 más 35 sobre 2, por la altura, que son 25. Y esto me da los 55 medios por 25. Esto me da 687.5 centímetros cuadrados. Ahora, cuando yo aumento cada una de las dimensiones de este trapecio, lado menor 3 milímetros, así que en lugar de tener 20, tengo 20.3 centímetros, más los 35 del lado mayor, le sumo los 5 milímetros, así que me diría aquí 35.5, todo esto sobre 2, por la altura, que van a ser 25, y aumenta 4 milímetros, 0.4. ¿Sale? $20.3 más 35.5 sobre 2 por 25.4. Me da 708.66. Así que mi diferencial de áreas va a ser la resta de esta cantidad precisamente menos el área inicial que ya teníamos. Así que esto, si yo le resto 687.5, me da 21.16 centímetros cuadrados.
Respecto a los 21 que teníamos calculado nosotros de manera inicial, pues hay una diferencia de 0.16 centímetros cuadrados de una metodología respecto de la otra. Recibí correos de Brian, Roberto, otra vez Brian, así que quito el primero, ¿verdad, Brian? Me estás mandando dos y me dice participación corregido. Sí, Quito el ese es primero que me entonces. equivoqué. Ujú. David también recibí dos tuyos, pero no sé por qué. David Luna. Ah, no. El otro es el... Déjenlo señalo estos. Tanto de Brian como de David. Los otros son los que les había dejado yo de tarea. Esa participación yo la marqué, así que tengo de Roberto Sebastián, de Brian, Alexis y David Luna. Tengo 3 personas que participaron. ¿Alguna duda de este ejercicio? No, profe. Bueno, esto va a venir evaluado en el examen. El cálculo de ya sea volúmenes, áreas, a través de diferencial total y a través de una suma o diferencia, es decir, de un incremento o decremento de áreas o de volúmenes. Cuando hace la derivada parcial, el paso anterior, ¿por qué todo se está sumando? Porque, y voy a poner las notas. Aquí está. Estamos viendo la parte de diferencial total. La diferencial total se calcula precisamente de esta manera, David. Se calcula como las derivadas parciales de la función respecto a cada una de las variables involucradas. En este caso está definiendo para 3 variables, para x, y y z. Así que derivas de manera parcial respecto a cada una de las literales y lo multiplicas por el diferencial de cada una de las literales involucradas y por definición es una suma. No sé si haya quedado claro. David. No, a ver, me estás poniendo ya varias operaciones ahí, dices, da igual que se estén sumando, multiplicando, dividiendo, siempre se suman. Una cosa es la función que tengas tú para trabajar de inicio y otra cosa, la diferencial total. La diferencial total siempre es la suma de las derivadas parciales por sus respectivas diferenciales. Siempre es la suma de estos productos de derivadas parciales por diferenciales. Suma de productos. Siempre va a ser igual, independientemente de, me regreso aquí hacia el pizarrón, independientemente de cuál sea tu función inicial. ¿Sale? La diferencial total siempre se va a calcular como esta suma de productos de derivadas parciales por diferenciales. ¿Vale? ¿Quedó claro? ¿Alguien más con alguna duda? Si no, para continuar. Bueno, parece que ya no hay dudas. Entonces, vámonos al punto 1.6 y que si nosotros recordamos lo que teníamos de inicio en nuestro contenido del capítulo, pues ya es el antepenúltimo. Después hace falta derivación implícita y derivada direccional. Así que estamos casi a punto de terminar. Vamos a ver. Aquí vamos. Para funciones de una sola variable, la regla de la cadena se utiliza para derivar funciones compuestas. Por ejemplo, si y es igual a f de x, y x es igual a g de t, donde y, f y g son funciones diferenciables, es decir, de las cuales se pueden obtener sus derivadas. Entonces, y es una función diferenciable de t y se representa como la derivada de y respecto a t es igual a la derivada de y respecto a x por la derivada de x respecto a t. Así es como aplicábamos nosotros la regla de la cadena en cálculo diferencial.
Ahora, para funciones de más de una variable, aquí estoy poniendo a z como una función de x y de y, a x como una función de t y a y como una función de t. Entonces, aplicar la regla de la cadena para obtener la derivada de z respecto a t se convierte en lo siguiente. La derivada parcial de z respecto a x, a la primera de las variables, por la derivada de x respecto a la variable de la cual está dependiendo. Si dice que x es función de t, pues entonces derivo a x respecto a t. Aquí está. Y después otra vez una suma de la derivada parcial de la función respecto a la segunda variable, que es y, por la derivada de y respecto a t, de quien depende. Ojo, aquí son derivadas parciales en el primer término del producto y después son derivadas normales de las sencillas en el segundo término del producto en cada uno de los sumandos. Ahora, si tenemos nuevamente a z como función de x y de y, pero ahora a x como función de dos variables y a y como función de otras dos variables que van a ser s y t, pues entonces esto se convierte en lo siguiente. La derivada parcial de z respecto a x, eso no cambia, pero lo que sí va a cambiar es que ahora debo derivar de manera parcial a x respecto a las dos variables involucradas. Si estoy obteniendo respecto a s primero, pues derivo a x respecto a s. Y voy a derivar de manera parcial a la función respecto a la segunda variable y vuelvo a multiplicar por la derivada parcial de la función y ahora respecto a s también. Aquí son todas derivadas parciales y ahorita vamos a ver por qué. ¿Cuándo se quiere obtener la derivada parcial de nuestra función, pero ahora respecto al segundo parámetro, respecto a t? Pues es prácticamente lo mismo, lo único que va a cambiar es que se deriva de manera parcial respecto a t, tanto a x como a y. La derivada parcial de z respecto a x y y, que aparece en el primer término del producto de cada sumando, sigue exactamente igual, no cambia. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a obtener, sin equivocarnos, esta regla de la cadena, es decir, esta derivada de la función respecto a alguna de las variables involucradas? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Y para ello, me voy a copiar de dónde partimos, es decir, la función original, y después cada una de las funciones, tanto asociadas a x como a y. Y vamos a ver cómo elaborar un diagrama de árbol para poder obtener la regla de la cadena. Este sería el primer caso. Vamos a trabajar sobre el mismo. Posteriormente copiamos en nuestro segundo caso, que teníamos, perdón, en las notas. Aquí lo que vamos a hacer es colocar a nuestra función, en este caso z, y posteriormente a z de quién depende, pues tanto de x como de y. Y dijimos que íbamos a hacer un diagrama de árbol, un árbol. Así que z está dependiendo de x y de y. Los coloco en la parte inferior, en el nivel inferior, tanto x y en la parte superior a z y los uno con líneas. Quienes no estén acostumbrados a hacer este diagrama de árbol, pues así se hace. Se va poniendo de manera jerárquica hasta la parte superior o hasta arriba. En este caso, la función que tenemos nosotros. Después, tanto x como y, que son las variables que dependen de z, justo en el nivel inmediato inferior, conectados por líneas. Y si hacemos exactamente lo mismo, me dice que x depende de t y que y depende de t. Así que cuando se tenga más de una opción, en este caso para z se tienen dos opciones, se van a hacer derivadas parciales. Cuando se tenga una sola opción, se van a hacer derivadas normales. Así que lo que tenemos que hacer es calcular justo en esta rama la derivada parcial de z respecto a x, derivada parcial de z respecto a x. Aquí, como x tiene una sola opción que es t, pues pongo la derivada de x respecto de t. Nuevamente, aquí se tienen dos opciones para z. La segunda opción es la derivada parcial de la función respecto de y. Y y tiene una sola opción que es únicamente t. Así que aquí se calcula la derivada de y respecto de t.
Ahora, para sacar o para obtener a través de la regla de la cadena la derivada de la función respecto de t. Esto se convierte en los productos sobre una misma rama, ¿sale? Es decir, para llegar a t desde z, tengo que pasar por la derivada parcial de z respecto a x, posteriormente por la derivada de x respecto a t, y llego a t, que es la variable respecto a la cual me piden derivar. Así que en el momento de pasar o hacer el barrido por una misma rama que me lleva a una variable, lo que se van a hacer son productos. Y cuando se considere más de una rama para llegar a la misma variable, se hacen sumas. Es decir, aquí se sigue haciendo el producto de la derivada parcial de z respecto a y por la derivada de y respecto a t. Pero como se tienen dos distintas ramas que llevan a t, pues se va a hacer la suma de estas dos ramas, es decir, la suma de estos dos productos. Así que voy a escribir el primer producto, que es la derivada parcial de z respecto a x por la derivada de x respecto a t. Después, más, ya que existe otra rama, hago la suma, como ya habíamos dicho con anterioridad, la derivada parcial de la función respecto de y por la derivada de y respecto a t. Ahora, vamos a copiar de los apuntes el otro caso, es decir, que ahora las funciones de x y y dependan de dos variables. Entonces, en la parte superior queda z, como ya habíamos dicho. Z depende de x y de y, así que los pongo en un nivel inferior tanto a x como a y. Pero x depende de s y t, así que x va a depender de s y de t, y y depende también de s y de t. Pudiera ser que y dependiera nada más de t. En este caso, tanto x como y dependen de las dos variables, así que colocamos las dos variables en la parte inferior y conectamos. Esto que estoy diciendo es importante también. Puede ser que z dependiera, por ejemplo, de w, x y y. Aquí colocamos w, x y y. Vamos a suponer que x y y dependan de s y de t y w dependiera nada más de s. Pues entonces aquí colocaríamos a w, colocaríamos a s, depende de una sola variable. Aquí sigue siendo derivada parcial, pero aquí es una derivada normal. ¿Vale? Porque dependía nada más de una variable. Vamos a dejarlo en este caso así, como está en la definición, en las notas. Y aquí lo que tenemos es la derivada parcial de la función respecto de x. Aquí la derivada parcial de la función respecto de y. Para x tenemos también dos opciones, así que son derivadas parciales las que nosotros vamos a colocar en cada una de las ramas. Sería derivada parcial de x respecto de s y la derivada parcial de x respecto de t. Aquí la derivada parcial de y respecto de s y la derivada parcial respecto de t. Ahora, necesitamos nosotros, a través de la regla de la cadena, obtener primero la derivada de la función respecto a alguna de las dos variables. Pues vamos a hacerlo respecto de s para irnos en orden. Así que todo lo que termine en s es lo que a mí me interesa. Y en este caso, para que termine en s, es esta ruta. Y sería esta ruta de aquí. ¿Sale? Así que voy a tener una suma de productos. Eso no cambia. El producto sería la derivada parcial de z respecto de x por la derivada parcial de x respecto a s. Ahora tengo otro camino, así que lo voy a sumar. El producto de la derivada parcial de z respecto de y
por la derivada parcial de y respecto a s. Y así es como obtengo la derivada de z respecto a s. Pero no es la única variable. También puedo derivar respecto de t. Y eso entonces me da este caminito de aquí para llegar a t. Y además este otro camino de acá. Así que otra vez voy a tener una suma de productos. Para derivar entonces mi función respecto de t va a ser la derivada parcial de z respecto de x por la derivada parcial de x respecto de t. Más la derivada parcial de z respecto de y por la derivada parcial de y respecto de t. ¿Alguna duda? ¿Y si X y Y no comparten variables? Si no comparten variables, entonces no vas a tener suma, vas a tener un solo término. Vamos a suponer que tengas a z dependiendo de x y de y aquí que tengas a s y aquí que tengas a t. Pues aquí nada más vas a tener un solo término, ¿estás de acuerdo? Aquí tendrías la derivada parcial de z respecto de x, aquí la derivada parcial de z respecto de y aquí tendrías la derivada de x respecto de s y la derivada de y respecto a t. Ahora, si te piden derivar respecto a s, pues tendrías este producto nada más, derivada parcial de z respecto de x por la derivada de x respecto de s, y después, si te piden derivar respecto de t, tendrías este otro producto en la rama de la derecha. ¿Estamos o no? Sí. Sale. Bueno, si no hay ninguna duda, entonces vamos a comenzar con ejercicios. Y vamos a las notas. Aquí les dejé como nota precisamente lo que acabamos de hacer nosotros. Se debe dibujar un diagrama de árbol donde las ramas desde la variable dependiente hasta las variables intermedias, en este caso, por ejemplo, de z hacia x y y, después de las intermedias a las independientes, de x y y hacia s y t, en el último caso. De cada rama se escribe la derivada parcial correspondiente. Si es que hay más de una rama en la parte inferior, si no se escribe la derivada, pero no parcial, sino la derivada de la variable. Y finalmente se calcula el producto de las derivadas parciales en cada trayectoria hasta la variable dependiente de cada una de las independientes y posteriormente se suman los productos. Creo que queda más claro a través del esquema que si les dejo la nota nada más como tal. Creo yo que con el esquema pues podemos nosotros observar cómo es que se pueden obtener la derivada de la función respecto a alguna de las variables independientes y por qué en algunos casos son derivadas parciales y en otros casos son derivadas normales. Bueno, vamos a hacer ejercicios, les decía, para que esto quede ejemplificado. Listo, nos piden calcular la derivada de la función, se llama z respecto a t. Si en el inciso A, z es igual a coseno de x más 4y, y x es igual a 5t a la cuarta, y y es igual a 1 sobre t. Para el inciso B, z es igual al ángulo biotangente y sobre x, donde x es igual a la t, y y es igual a 1 menos c a la menos t. Inciso C, z es igual a x por el exponencial elevado a la y sobre z, donde x es igual a t cuadrada y y es igual a 1 menos t. Y
Z es igual a 1 más 2t. Aquí este se me fue. No, está bien. Estos son los valores de x, y, z, es correcto. T cuadrada, 1 menos t y 1 más 2 veces t. Finalmente, z es igual al logaritmo natural de la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada con x igual a seno de t, y igual a coseno de t y z igual a tangente de t. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a empezar con el inciso A. Y voy a dejar ahorita esta vista superior, ya que depende de una sola variable, en este caso depende únicamente de t. Así que tenemos a z con x y esto depende de t. Sería este esquema exactamente igual. Así que ya como solución la derivada de z respecto de t va a ser igual a la derivada parcial de z respecto de x por la derivada de x respecto a t, más la derivada parcial de z respecto de y por la derivada de y respecto a t. Vamos a calcular entonces primero la derivada parcial de la función respecto de x, después respecto de y. Aquí está nuestra función. Así que, ¿cuál es la derivada parcial de la función respecto de x? Esto es lo que tenemos que derivar respecto a x, por favor. ¿Los escucho? Bueno, sería el menos seno de lo que está dentro por la derivada de lo que está dentro. ¿De cuál es la derivada de lo que está dentro? X. No, perdón, 4y. 4y. No. Estoy derivando respecto a x. De esto, ¿cuál es la derivada respecto a x? 1. 1. Sí, derivada de x respecto a x, 1. Derivada de 4y respecto a x, 0 es una constante. Entonces lo multiplico por 1, menos seno de x más 4y por 1, pues me queda esto mismo. Nos quedamos hasta ahí entonces. La derivada de la función respecto de y, derivada parcial, ¿cuál sería? Pues igual sería el menos seno de Ujú. lo que está dentro. Y ahora sería por 4, ¿no? Entonces, ¿cuánto me da? Menos 4 veces el seno de x más 4y. Ahora, esas son las derivadas parciales de la función respecto a x y y respectivamente. Ahora hay que derivar a x respecto de t. Y la derivada de y respecto de t. ¿Cuál es la derivada de x respecto de t? Y cambio aquí lo que estamos señalando, ya que lo que nos interesa ahorita son estas dos funciones respecto de t. ¿Cuál es la derivada de x respecto de t? 20t cúbica. Muchas gracias. 20t cúbica. ¿Y cuál es la derivada respecto de t de y? Menos t a la menos 2. Ujú. Es menos 1 sobre t cuadrado. Para dejar esto con exponentes positivos. Ahora, finalmente, lo que debemos hacer nosotros es, pues, sustituir los valores y decir que la derivada de nuestra función respecto de t va a ser igual a la derivada parcial de la función respecto de x, que es menos seno
de x más 4 veces y por la derivada de x respecto de t, que es 20 t cúbica, más la derivada parcial de la función respecto de y, que es menos 4 seno de x más 4 veces y, por la derivada de y respecto a t, que es menos 1 sobre t cuadrado. ¿Cómo simplificamos? Esto ya es mera álgebra. Bueno, menos seno de x más 4y sale como factor común, ¿no? Exacto. ¿Y qué te quedaría? Que está multiplicando por 20t cúbica por 4, menos 4, no, por 4t cuadrada. 20t cúbica. Aquí está, para que sea este producto de menos seno de x más 4y por 20t cúbica, pues nos hace falta nada más esto. Y después aquí tendríamos menos por menos más 4, pero afuera tengo un menos. Entonces, ¿qué es lo que debo factorizar y qué es lo que debo poner adentro? Estando menos seno de x más 4y, ¿qué es lo que debo poner acá adentro? A menos 4 sobre t cuadrada, ¿no? Perfecto. Entonces, sí. De tal forma que cuando realizo igual la multiplicación de menos 4 sobre t cuadrada por menos seno de x más 4y, pues me da el menos por menos que yo tenía aquí, que me daba lo positivo que tenía yo en el segundo término o en el segundo sumando. Ahora, observemos nada más lo que tenemos aquí. Voy a copiar la derivada que estamos calculando, que es la derivada de la función respecto de t, y observemos cuál es el resultado. Díganme si queda todo en función de t. Yo observo que esto está en función de x y de y. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Sustituir a X y Y. Exacto. Sustituir a x y y por los valores correspondientes para que todo quede en función de t. Entonces, haciendo la sustitución de valores, la derivada de z respecto de t me va a quedar igual a menos el seno de x, que es 5t a la cuarta, más 4 veces y. ¿Cuánto vale 4 veces y? 4 sobre t. Gracias. Todo esto está multiplicando a 20t cúbica menos 4 sobre t cuadrada. ¿Alguna duda? No, profe. Yo sí tendría una. Si me dicen que x vale 5t cuarta y y vale 1 sobre t, ¿no sería válido sustituirlo desde el inicio? A final de cuentas es lo que queremos, es la derivada de z respecto a t. ¿Por qué no dejarlo en función de t desde el inicio? Sí saldría lo mismo, ¿no? Debe salir lo mismo. Así que, pues es lo que vamos a hacer. Así que ayúdenme, por favor, aquí en color naranja voy a colocar a z como el coseno de ¿quién? 5t cuarta Gracias. Después, más 4 sobre t. muy bien, más 4 sobre t. Pues es lo que estábamos viendo con los volúmenes y las áreas, ¿no? Que se supone que una es más precisa que otra, pero supongo que dado ciertas circunstancias. No, porque en el caso de la diferencial total, ahí sí son aproximaciones respecto a la suma o diferencia de volúmenes, áreas o lo que estemos analizando. En este caso, no. En este caso, lo que nosotros pretendemos es hacer el cálculo de nuestra derivada, ¿sale?
haciendo uso de dos cosas. Primero, como tal, la regla de la cadena, que es lo que ustedes ya habían analizado previamente en cálculo diferencial. Sin embargo, aquí nosotros lo estamos llevando a funciones de dos o más variables y por lo tanto ya se involucran a las derivadas parciales. Y el segundo método que estoy colocando yo aquí es la sustitución directa de los valores de x y de y respecto a lo que valen para dejarlo en función de una sola variable. Pero esto ya lo que vieron ustedes en cálculo diferencial es una derivada normal, es una derivada sencilla, no estoy haciendo uso de la regla de la cadena, estoy haciendo uso nada más de una derivada sencilla u ordinaria. Y en este caso tiene que ser exactamente el mismo resultado, no debe diferir absolutamente nada, ¿sale? Lo otro sí eran aproximaciones. Aquí digamos que me estoy brincando la regla de la cadena haciendo una sustitución directa algebraica y haciendo la derivada respecto a lo que me están pidiendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La derivada del coseno es menos el seno. En este caso es 5t a la cuarta más 4 sobre t. Pero después por la derivada de lo que está dentro respecto de t. Es decir, por la derivada del argumento del seno respecto de t. ¿Cuál es la derivada del argumento? Respecto a t. 20t cúbica Sí, que sería 4 por 5, 20, t a la 4 menos 1, 3, 20t cúbica. Muy bien, después. menos 4 sobre t al cuadrado. Es exactamente lo mismo que tenemos acá, ¿verdad? Ahora, esto recuerden que lo pueden hacer en forma de cociente a la derivada o bien esto subirlo como un exponente negativo, t a la menos 1 sería menos 1 por 4 menos 4, t a la menos 1, t a la menos 2, sería menos 4t a la menos 2, que es lo mismo que menos 4 sobre t cuadrada, que es lo que tenemos aquí. Así que se llega exactamente al mismo resultado, sin importar si yo aplico la regla de la cadena o bien si sustituyo de manera directa y hago la derivada, ¿sale? A veces se complica hacer la sustitución y quedan cosas muy grandes. A veces es más complicado hacerlo a través de la regla de la cadena. Si se pide en este caso, por ejemplo, esto fuera para el examen, la derivada de z respecto a t, y alguien lo hace a través de esta segunda metodología, es válido también. O si alguien lo hace a través de la regla de la cadena, es válido también. ¿Queda claro? Porque lo que importa es el resultado. A mí lo que me importa es la derivada de z respecto a t. No me importa si es en sustitución directa y derivada ordinaria o si hacen ustedes la regla de la cadena. ¿Dudas? No, profe. Ok, entonces chútense el inciso B, por favor. Si z es igual al ángulo cuya tangente es y sobre x, y x es igual a e a la t y y igual a 1 menos e a la menos t, díganme cuánto vale la derivada de z respecto a t. Por favor. Háganlo a través de regla de la cadena, por favor. Y comparamos resultados, yo lo voy a hacer a través de sustitución.
aspectos de innovación y reproducirlas para solucionar problemas técnicos. Aplicar las normas ambientales en tus propuestas de innovación con el fin de evitar efectos negativos en la sociedad y en la naturaleza. Plantear alternativas de solución a problemas técnicos y elaborar proyectos de innovación. Está metiendo un audio de fondo, por favor, cierra el Conceptos micrófono. clave. Innovación. Es la vía de introducir novedades en una actividad. Se trata de un proceso técnico orientado al diseño y Estoy escuchando tu recitado. manufactura de artefactos, servicios, herramientas o máquinas. Innovación. Vale, te muteo. Ya que estás haciendo otra cosa, no voy a estar poniendo atención a la clase.
Un minuto para concluir. No he recibido una sola participación. ¿Qué pasó, jóvenes? Ya voy, profe, ya voy. Gian Meneses, ¿me podrías decir cuál es el resultado, por favor? Gian Meneses. Tercera llamada, Gian Meneses. Haciendo el ensamblaje de los autos. ¿Qué pasó? Gian. Sí, pero estás haciendo otras cosas, no estás haciendo lo de la clase. ¿Cuál es el resultado? Ok, si es tu hermano, de todas maneras, pásame el resultado, por favor, ya para concluir el ejercicio.
Puede, como les decía David, Luna, que en ocasiones se torne un poco más complicado hacer regla de la cadena que hacer la sustitución. Para llegar a una igualdad de términos y que nosotros veamos que es exactamente lo mismo la regla de la cadena que esto, hay que hacer todavía algunas operaciones algebraicas aquí, que era lo que estaba yo haciendo. Sin embargo, si se pide aplicar regla de la cadena en algún ejercicio, bueno, pues se tendrá que aplicar. O si se pide comprobar que la regla de la cadena da lo mismo exactamente que hacer la sustitución, pues entonces se tendrá que comprobar. Nada más tengo un ejercicio entregado, 2 ejercicios ya. Acabo de recibir el de Julio y el de Brian Alexis. Son los únicos 2 ejercicios que tengo para ser evaluados en participación. Creo que están iniciando con un ritmo bastante flojito. Necesitan ponerse las pilas, porque si no, no voy a poder avanzar como yo debiera avanzar. Si ustedes no han estudiado lo previo, yo sé que es difícil bajo estas condiciones de regresar prácticamente después de un mes de paro, a agarrarle el ritmo, pero tienen que hacerlo porque si no nos vamos a estar desfasando o bien yo voy a seguir un ritmo mayor y se me va a perder la mayor parte del grupo, pero tampoco es el objetivo. Pregunto si hay dudas y no me contestan. Escriben poco también. Estoy tratando de leer lo más que se pueda el chat. Cada vez que me aparece un mensaje de que hay un mensaje nuevo, pues lo estoy yo checando y me están escribiendo poco, están hablando poco, están entregando poco también al correo electrónico. Necesito yo se pongan las pilas, por favor, porque si no, se van a empezar a perder o bien nos vamos a empezar a desfasar muchísimo. Voy a resolver este ejercicio y, bueno, quedan 7 minutos ya. No, cuando pide regla la cadena, en efecto, sin sustituir es hacer tal cual lo que se pide aquí. La derivada de la función respecto a la variable independiente t es igual a la derivada parcial de z respecto a x por la derivada de x respecto a t, más la derivada de z parcial respecto a y por la derivada de y respecto a t. Si se hace la sustitución, bueno, pues se deriva de manera normal a nuestra función respecto a la única variable interna que hay que esté. En este caso decidí hacer yo una simplificación del argumento, que es al tener una suma, o en este caso una diferencia, con un denominador común, puedo separar los denominadores, observo que se tienen mismas bases, se hace la simplificación de las bases y me conviene tener, para derivar de manera más sencilla, no cocientes, sino términos con exponentes negativos, así que termino escribiendo a la menos d menos c a la menos 2t. Y después realizo las derivadas. La derivada del arco tangente a ángulo cuya tangente es la derivada del argumento respecto a t en este caso, por todo esto dividido, perdón, entre u cuadrada más 1, que es lo que yo tengo aquí. Hasta aquí terminaríamos, ya con esto está concluida la derivada de la función respecto a t. Esta ya sería el resultado, pero todavía observamos que se pueden simplificar algunas cosas. Yo puedo factorizar e a la menos t en el numerador, que es lo que está aquí, y esto multiplica menos 1 más 2 veces e a la menos t. Y también puedo factorizar e a la menos t en el denominador, y esto multiplica el producto de 1 menos e a la menos t y todo ello al cuadrado. Después se aplicaría el precepto de un producto elevado a un mismo exponente y esto es igual a la n por b a la n. Así que el cuadrado aplicaría a cada uno de los 2 términos que se tienen, es decir, a e a la menos t y a 1 menos e a la menos t. ¿Cuál es el resultado en el denominador de elevar al cuadrado este producto? Vamos a ver, para recordar álgebra. Los escucho. Bueno, primero tenemos que resolver bien el producto que está ahí, ¿no? Que sería e a la menos t menos e menos 2t, ¿no? A la menos 2t. No, pues llegas a lo anterior que tenía yo aquí. No, yo lo que quiero que me digan es cuánto vale este producto elevado al cuadrado. Es decir, cuánto vale e a la menos t al cuadrado, que sería lo primero. Sería e a la menos 2t. Muchísimas gracias. Se multiplican los exponentes e a la menos 2t. ¿Y eso a quién va a multiplicar? O sea, A 1. 1 menos e a la menos t al cuadrado, ¿no? Gracias, compañero. ¿Quién participó ahorita? Yo, Alan. Alan Antunes. Sí.
Ok, tienes participación, Alan. Has estado participando a lo largo de toda la clase y es correcto lo que me estás diciendo. Así que aquí tenemos c a la menos 2t por 1 menos c a la menos t elevado al cuadrado más 1. Se puede desarrollar este binomio al cuadrado, se puede buscar, una vez desarrollado, hacer una factorización para poder simplificar con el término de acá arriba, que es c a la menos t por menos 1 más 2 veces e a la menos t. Les digo que desde aquí esta expresión ya es correcta, ya está en términos de t, ya está derivado, pero lo que estamos buscando es simplificar algebraicamente. Ahora, si yo derivo a z respecto de t, se convierte en la derivada parcial de la función respecto de x por la derivada de x respecto de t, más la derivada parcial de la función respecto de y por la derivada de y respecto de t. Les voy a dejar un ejercicio de tarea. Lo único que ya por tiempo no nos va a dar para terminarlo. Lo explico rápidamente. Aquí tenemos la derivada de z respecto a t, que incluye las derivadas parciales de la función tanto respecto a x como respecto de y, por las derivadas de x y de y respecto a t, que es el único parámetro. Así que si derivo a z respecto de x, recuerden, aquí está la fórmula de derivación, sin hacer la sustitución, aquí tengo yo el y sobre x, y sería la derivada de la función respecto de x, en este caso sería menos y sobre x al cuadrado, aquí está, entre y sobre x todo elevado al cuadrado, que es este y cuadrado sobre x cuadrado más 1. De ahí lo que voy a hacer es poner denominador común, que es x cuadrada multiplicaría al 1, que sería este término que tengo aquí, se simplifican los x cuadrados y me queda menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Hago exactamente lo mismo, pero derivar de manera parcial respecto de y. La derivada de y respecto de... La derivada del argumento, perdón, respecto de y sería 1 sobre x, que es lo que tengo yo aquí, entre exactamente lo mismo, porque es su cuadrado más 1, que es lo que yo tengo aquí. Así que, si saco denominador común nuevamente, me da y cuadrada más x al cuadrado sobre x al cuadrado. Si hago la división de fracciones, me queda x sobre x cuadrada más y cuadrada, ya que este x cuadrada entre el x me da x lineal en el numerador. Y además, si yo derivo tanto a x como a y respecto a t, pues me da e a la t y aquí me da e a la menos t, que son las derivadas que yo tengo. Y lo único que hacía falta era hacer la multiplicación de cada uno de estos términos que tengo yo de las derivadas parciales respecto de las derivadas de x y de y respecto a t y hacer la sustitución de todos los términos en respecto de t, no respecto de x y de y, porque aquí yo lo tengo como menos y, pero sé que y vale 1 menos c a la menos t, pues entonces aquí voy poniendo todo en términos primero de x y de y, después hago las sustituciones y hago las multiplicaciones para llegar a este término. Se nos acabó el tiempo. A lo que tenían que llegar era este término, 2 menos e a la t, entre e a la 2t más 1 menos e a la menos t, todo elevado al cuadrado. Algebraicamente se puede manipular una u otra para llegar exactamente al mismo resultado, esté sustituyendo, estés a través de la regla de la cadena. Les subo el día de hoy a Classroom su tarea que me tendrán que entregar para el día domingo. Y con ello reforzaríamos al inicio de la próxima sesión nada más regla de la cadena para entrar ya a derivadas en forma implícita y posteriormente gradiente. ¿Sale, jóvenes? Estudienle duro. Nos vemos el próximo jueves. Cuídense, bonito día. Nos vemos, profe. Gracias. Hasta luego. Bye. Cuídense.